CDMX Ciudad en Movimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Palma y en este nuevo capítulo del podcast CDMX Ciudad en Movimiento les hablaré acerca de uno de los lugares más representativos e históricos de la Ciudad de México. Así es, la Plaza de la Constitución, o coloquialmente conocido como el Zócalo. El nombre informal del Zócalo proviene de una base construida durante el gobierno de Antonio López de Santa Anna. Dicha base iba a levantar una gran columna al centro de la plaza para conmemorar la independencia del país. La obra de Lorenzo de Hidalgo jamás se concretó, sin embargo la base a Zócalo permaneció durante varios años. La Plaza de la Constitución, informalmente conocida como el Zócalo, es la plaza principal de la Ciudad de México, junto con las calles aledañas. Se le denominó así en honor a la Constitución de Cádiz promulgada en 1812. Esta es la segunda plaza más grande del mundo y la primera entre los países de habla hispana. El Zócalo está localizado en el corazón de la zona conocida como Centro Histórico de la Ciudad de México, en la demarcación Cuauhtémoc. Su localización fue escogida por los conquistadores españoles para ser establecida en una área cercana a lo que anteriormente era el centro político y religioso de México, Tenochtitlán, capital de los mexicas. Está rodeado por la capital metropolitana de la Ciudad de México, al norte, al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo Federal, al este, el antiguo Palacio del Ayuntamiento y el edificio del gobierno, réplica del anterior, ambos del gobierno de la Ciudad de México, sede del Poder Ejecutivo local, al sur y al oeste por edificios comerciales como el Portal de Mercaderes, administrativos y hoteles. En la esquina noreste de la plaza se encuentra el Museo del Templo Mayor, la Plaza Manuel Camio, así como la estación Zócalo de la línea 2 del metro. Muchas ciudades y pueblos de México diseñados bajo el trazado urbano colonial también tienen una plaza central, algunas veces llamadas Plaza de Armas o también Zócalo. Esto se debe a la influencia que ha tenido la Ciudad de México como modelo a seguir. El Zócalo de la ciudad de Oaxaca, el del puerto de Acapulco o de la ciudad colonial de Querétaro son algunos ejemplos de cómo ese término se quedó en el vocabulario mexicano como sinónimo de plaza. Durante la época virreinal, el Zócalo de la Ciudad de México era una gran extensión de áreas verdes, fuentes, monumentos y el mercado local conocido como El Parián, en el que se podían comprar objetos exóticos traídos desde Europa. Poco a poco el pasado indígena y la historia virreinal se fueron mezclando. Al paso de los años, las modificaciones de la plancha del Zócalo continuaron. Por ejemplo, se adornó con un kiosco donado por Antonio Escandón. También funcionó como estación de tranvía y un andén propiedad de la Compañía de Ferrocarriles del Distrito Federal. Ya en el siglo XX, el Palacio Nacional fue bombardeado en lo que se conoce como Decena Trágica. Durante todos estos años, el cuadro principal de la ciudad tuvo varios nombres, siendo Plaza de las Armas, Plaza Principal, Plaza Mayor y Plaza Palacio. Sin embargo, su nombre oficial, Plaza de la Constitución, se le otorga en 1813 en honor a la Constitución de Cádiz, mientras que Zócalo surge a partir de un monumento a la independencia mandado a construir por Antonio López de Santa Anna. El asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México es uno de los elementos más representativos de México, la cual tiene una altura de 100.6 metros y pesa 120 toneladas. El asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México está perfectamente diseñada para soportar los 230 kilos de peso de la bandera nacional, la cual mide 50 por 28.6 metros. La manera más fácil de llegar al Zócalo es a través del metro de la Ciudad de México, justo en la estación Zócalo, la cual tiene una entrada y salida en la plancha de la Plaza de la Constitución. Actualmente en el Zócalo se suelen llevar a cabo diversas actividades culturales como ferias de libros, conciertos y más. Durante la colonia, los problemas de inundaciones fueron un problema constante en la ciudad. En 1629, una inundación sumergió la Plaza Mayor más de 2 metros. Tras ello, las plantas bajas de los edificios tuvieron que ser reconstruidas.
En 1657 se terminó la nueva catedral. El centro religioso se redirigió hacia la plaza con una orientación norte-sur. La antigua catedral había sido dirigida hacia oriente. Debido a ello, durante el siglo XVII, la plaza se comenzó a llenar de comerciantes. El 8 de junio de 1692, un motín de 10,000 personas que intentó quemar el Palacio Virreinal y del Ayuntamiento. Tras la ejecución de los culpables, la plaza se ocupó con el mercado del Pariano. Durante el siglo XX, la Plaza de la Constitución acelera su proceso de embellecimiento, teniendo su esplendor hacia 1910 durante el Porfiriato. Debido a ello, se convirtió en el escenario principal de las celebraciones del centenario de la independencia de México. Para 1928, el Zócalo recibió a un centenar de manifestantes que apoyaron la expropiación petrolera encabezada por el presidente Lázaro Cárdenas. 30 años después, en 1958, se eliminaron todas las jardineras y la plaza adquirió su diseño austero actual. En los Juegos Olímpicos de 1968 fue el punto de partida del maratón. En 1968 también fue uno de los mayores puntos de manifestación del movimiento estudiantil. Desde entonces, el Zócalo se convirtió en el centro de las manifestaciones de descontento político del país, movimientos sindicales y campesinos, cierres de campaña y numerosos actos políticos de distintas corrientes suelen celebrarse en el lugar desde entonces. Desde 1845 el presidente Antonio López de Santa Anna instauró la ceremonia del grito, que rememora el llamado del cura Miguel Hidalgo y Costilla. La ceremonia tradicional tiene lugar el 15 de septiembre de cada año a las 23 horas. El Zócalo está ubicado en las avenidas Plaza de la Constitución y José María Pino Suárez en la Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. El transporte público más accesible es la estación Zócalo del sistema de transporte colectivo Metro. Y es así como llegamos al final de este nuevo capítulo del podcast CDMX Ciudad en Movimiento. Recuerden que ya lo pueden escuchar y también descargar. Estará disponible en las principales apps de música y podcast. Está en Spotify, en SoundCloud, en iHeartRadio, Google Podcast y la plataforma Deezer. Me despido, mi nombre es Juan Carlos Palma y recuerden, nos vemos en el próximo capítulo del podcast CDMX Ciudad en Movimiento.